Desafortunadamente todas las semanas tenemos actualizaciones con los mismos temas, pero es porque esto sigue y no precisamente son buenas noticias. Lunes y martes se cumplieron las 48 horas de paro universitario, pararon todos docentes y no docentes. Mientras tanto, el gobierno está poniendo a punto, eso por lo menos informa, las auditorías por parte de la SIGEN. La semana pasada conversábamos acá con Miguel Blanco, el titular de la SIGEN, y él decía, ¿no? Claramente, bueno, vamos a comenzar por las más grandes, por la de volumen más grande, decía, ¿no? Dice como esta palabra, y ya le llegó una carta a la Universidad de Buenos Aires, dirigida directamente al rector para que designe un representante con el objetivo de poder ordenar la auditoría allí. ¿Se acuerdan que cuando nosotros charlamos con él, dijo, bueno, por lo menos vamos a necesitar unos meses, 4 o 5 meses para hacer una auditoría más o menos responsable? Y la Universidad de Buenos Aires es más grande, ¿no?, que varias provincias de la Argentina. Bueno, están diciendo, están saliendo fuentes a hablar de la SIGEN, no precisamente Miguel Blanco, que los primeros detalles preliminares, los primeros informes preliminares de esta auditoría a la UBA podrían estar hacia fin de mes, del mes siguiente, ¿no? Porque arranca el 28 de octubre, hacia finales de noviembre, con lo cual se ve que le van a meter pata en el cronograma. Con inteligencia artificial lo van a hacer. Vamos a ver cómo lo hacen, no sé, es medio... Sobre todo porque designaron 4 auditores. Me pareció bastante poco para lo que... No, yo estimo que no deben tener tantos recursos humanos para la tarea titánica que les han encomendado. Pero si están achicando el Estado de la forma en la que están achicando, después, ¿cómo hace para auditar si no tenés con quién? Bueno, al menos que tercericen, ¿no? Ese es otro negocio posible. Que contraten a estudios de contadores. Sí, que ya realicen auditorías para otros rubros. Van a establecer un cronograma, ya dijeron, para poder organizar. Son más de 60 universidades las públicas en Argentina, con lo cual van a ir estipulando cómo siguen en el orden. Vos se lo preguntabas la semana pasada también a Miguel Blanco, qué es lo que van a auditar, si el 95% se destina en general a salarios, tan solo el 5% se destina a gastos de funcionamiento. Bueno, se estima que se van a concentrar en eso y se van a concentrar en convenios con otras reparticiones públicas. Y en paralelo lo que también va ocurriendo es que siguen saliendo encuestas, ¿no? Encuestas donde todo el tiempo y cada vez se reafirma la legitimidad social que tienen las universidades públicas. Es decir, mientras el gobierno está haciendo de todo para poder justificar el desfinanciamiento, del otro lado la gente sigue respondiendo que banca a la pública. Hoy hubo una apuesta, una performance de los estudiantes de danza del Instituto de la Universidad del Arte en la Estación 11, que realmente fue impresionante, con la música de Lali, ¿no? De Lali, sí, con Tremendo. Realmente una maravilla. Tremendo, y además está bueno que se muestren desde los propios saberes, ¿no? Que, ayer, ustedes se acuerdan, se realizaron un montón de clases públicas. De hecho, el presidente salió a saludar. En realidad no lo querían saludar por su cumpleaños, sino que estaban dando clases públicas. Después se llevó algunos insultos también el presidente. Clases públicas por un lado, bailes por otro, dependiendo de cuál sea la experticia de cada facultad, de cada universidad, toda performance es bienvenida. Como les adelantaba en semanas pasadas, el gobierno cambió el discurso, ya no pone en juego el arancelamiento, ahora solo les interesa auditarlas. Cuando ya las audite les va a interesar alguna otra cosa, van cambiando el eje, siempre con el mismo, con la misma lógica. Mientras tanto, fuga de cerebros, como decimos siempre, no solo ahora, y ahora lo estoy viviendo en carne propia, yo trabajo en la Universidad Nacional de Quilmes también, no solo los docentes ya se están yendo a otras universidades privadas o a otros establecimientos, sino que el personal administrativo y de servicios está buscando trabajo porque claramente no le alcanza. Hay 7 categorías, las más bajas son las 7, las 6 y las 5, y yo tengo compañeros en la universidad que están mandando currículum, ya tenían su trabajo, lo tienen hace 20 años, jamás lo habían hecho, están confeccionando nuevamente currículum porque no les alcanza. No es que quieren dejar la universidad, tienen que salir a buscar el mango, como quizás en otros rubros es mucho más común, ¿no? Pero en un rubro administrativo no es para nada común. Bueno, por primera vez pasaron macrismo, pasaron kirchnerismo, pasaron todos los gobiernos, y es la primera vez que deben hacerlos porque sus salarios están por debajo de la línea de la pobreza. Y esto es realmente triste, ¿no? Sobre todo cuando te toca, tan de cerca.
Se suspenden las obras, el gobierno ya suspendió 11 obras millonarias en diferentes universidades y además hay universidades que están tomando diferentes acciones. La Universidad Nacional de Quilmes, por ejemplo, restringió el acceso en la matrícula 2025 de nuevos ingresantes a las carreras que, digamos, que más salida tienen, es decir, las que más escogen los estudiantes, que es la Tecnicatura Universitaria en Programación Informática, porque tiene mucha salida laboral. Es una tecnicatura, es algo de mediano plazo, es un medio grado sería, ¿no? Y la licenciatura en informática. Así no se puede anotar la gente. No se puede anotar el cuatrimestre que viene. Terminan los que están, pero siguen cursando los que siguen ya cursando los que están. Cursando. O sea que los profesores que daban materias iniciales se quedan también sin ese laburo. Sí, porque no se puede asegurar. Primero, no hay infraestructura, es decir, no hay aulas suficientes porque no se hicieron nuevas obras. Hay un proyecto de ampliación de aulas, pero quedó claramente inconcluso. No hay docentes, sobre todo los docentes de programación son los primeros que los piden en las empresas, en el sector privado. Claro. Y por lo tanto, si no tenés aula y no tenés docente, no tenés universidad. Son decisiones que cuesta mucho, que son muy controvertidas en algún punto, pero es lo que obliga la situación y este gobierno. Da la sensación claramente que todos los movimientos que hace este gobierno desde que asumió, hace tan solo 10 meses, ahora comienza el 11º mes, lo que hacen es buscar desprestigiar la universidad. Y la pregunta que uno se puede hacer es si realmente hay algo en el Estado que funcione tan bien como las universidades. Claramente apuntaron a las universidades porque son los espacios institucionales que más orgullo causan, ¿no? No estoy diciendo que otros espacios no funcionen bien, sí que no hay otro con la legitimidad social que tienen las universidades. Como les adelantaba antes, les cuento algo de ciencia. No podemos contar muchos avances de ciencia, sí seguimos contando efemérides. Hoy se cumplen 77 años de que Bernardo Hussein obtuviera el Nobel de Medicina o Fisiología por sus desarrollos claramente vinculados a la diabetes. Y él tiene una frase que es muy recordada, que todo el tiempo se está citando, que los funcionarios de ciencia y tecnología que gustan de la ciencia la citan, que dicen la ciencia no es cara, cara es la ignorancia. Y yo hoy hice el ejercicio de buscar otra frase de Hussein y me encontré rápidamente con una que me pareció hiper emblemática, que es: la ciencia solo puede vivir y florecer en un ambiente de libertad. Y me gustaba esta frase porque combina dos cuestiones y dos valores muy importantes: la ciencia o el conocimiento científico y la libertad. Entonces, en una nota que recién publiqué en el diario, en página 12, me hago justamente esta pregunta: o Bernardo Hussein no entendía muy bien el concepto de libertad, o Milei no entiende muy bien el concepto de ciencia. Hay ahí un problema, pero claramente no son contradictorias. Si lo estamos pensando de manera contradictoria, es porque tenemos que volver a pensar o tenemos que repensar, esta relación. Bernardo Hussein fue, si no el científico más importante de nuestra historia, uno de los tres más importantes. César Milstein y Luis Federico Leluar fueron los otros dos que cierran ese triángulo de los premios Nobel dedicados a la ciencia en Argentina. Y claramente, hace muchísimo Argentina no gana un premio Nobel en ciencia. Claramente es porque cuesta, ¿no? Y claramente es porque los Nobel tienen una tendencia muy anglosajona y que siempre premian a los científicos de determinados países. Así que me parecía un buen momento justamente para recordar esto. Es decir, si estamos recordando efemérides es porque no tenemos tantos avances para contar, y si hay avances para contar es porque venían con la inercia del financiamiento anterior. Hoy la ciencia argentina está devastada. Sin dinero no se puede hacer absolutamente nada. Se van a seguir siendo científicos, se van a dejar de formar los propios en nuestras propias universidades porque ya no hay espacio. No sé qué va a quedar para la producción del conocimiento científico en Argentina. Esperemos que salgan respuestas de algún lado, no lo sé.